Momentos con Dios. La reflexión para el día de hoy está titulada ¿Superior o igual? Y meditemos en Hebreos capítulo 2, verso 18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Cómo podría el Señor ser nuestra ayuda en nuestras tentaciones si Él mismo no hubiera sido tentado y hubiera vencido? ¿Cómo podría decirnos el Señor, ejemplo os he dado, si supiera que nunca pudiéramos ser vencedores? Pues Dios no nos pediría algo que realmente no pudiéramos hacer. La Biblia dice de Jesús que fue en todo semejante a sus hermanos, es decir, se humanizó y participó de las mismas cosas que participamos los seres humanos. Las angustias, las aflicciones, las penurias, el hambre, las tentaciones, etc. Sin embargo, y a diferencia nuestra, Cristo nunca pecó. No se dio al tentador en lo más mínimo, no hubo en él nada de pecado. Por tanto, si su humanidad fue victoriosa, nosotros también podemos hacerlo. Pero ¿cómo ser vencedores si estamos habituados a hacer el mal? ¿Cómo vencer toda inclinación hacia el mal, toda tentación a pecar, toda insinuación a hacer lo malo? Esto es algo que no podemos hacerlo por nuestra cuenta, pero sí con el poder de Dios actuando en nosotros. Mientras oráis, queridos jóvenes, para que no caigáis en tentación, recordad que vuestra obra no termina con la oración. Debéis responder a vuestra propia oración en la mayor medida posible, resistiendo la tentación, y dejar lo que no podéis hacer por vosotros mismos para que Jesús lo haga en vuestro lugar. Claro que en nuestra naturaleza misma, es decir, en nuestra forma de ser, hay inclinaciones hacia el mal y nadie puede decir que no lo tiene. Por ejemplo, si nos provocan al enojo, hay dentro de nosotros algo que responda a la provocación, esa inclinación natural a enojarnos. Pero, ¿es posible vencerlo y ser pacientes? Sí, con el poder de Dios actuando en nosotros. ¿No te has enojado alguna vez? ¿No has dicho palabras hirientes en un arranque de ira? ¿No has lastimado a la esposa, a los hijos, a los empleados o a otras personas solo por estar enojado? ¿Te has dado cuenta que no has podido dominar ese carácter irritable? Pues eso es justamente a donde tenemos que ser vencedores. El pecado en todas las formas de tentaciones que se manifieste, adulterio, lascivia, promiscuidad, borracheras, hechicerías, espiritismo, idolatría, etc., etc. Toda tentación a pecar debe ser vencida por los cristianos, poniéndonos bajo el control del Espíritu de Dios. Con la palabra de Dios por guía y Jesús como nuestro Maestro Celestial, no necesitamos ser ignorantes de sus requerimientos o de las trampas de Satanás. No será tarea desagradable ser obedientes a la voluntad de Dios. Si no alimentamos a nuestra naturaleza pecaminosa que nos incita, llama y jala a hacer lo malo, no caeremos en pecar. Si dejamos de mirar televisión, películas con escenas de espiritismo, adulterio, asesinato, orgullo, etc., y nos ocupamos en leer la palabra de Dios, en cantar alabanzas al Creador y conversamos temas de la salvación de Dios, pues no habrá alimento para que las tentaciones tengan poder sobre nosotros. Si evitamos ponernos en terreno de Satanás, no seremos vencidos, pero si nos alejamos de Dios, entonces caeremos en pecados. No importa cuánto tiempo nos alejemos de Dios, sea una hora o un minuto, le daremos ventaja a Satanás para que nos venza. Cristo venció no porque no tenía debilidades, sino porque nunca se dio a la tentación. Y como vencedor, ahora nos pide que venzamos también antes que el tiempo de gracia se termine y no haya más intercesión por nosotros. Por tanto, puesta nuestra voluntad bajo el control del Espíritu de Dios, podemos ser vencedores. Amén.
Momentos con Dios. Comparte las buenas nuevas. Y no olvides visitar a www.labibliatienerazón.org.